Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Propiedades de logaritmos. Propiedades de logaritmos. Propiedades. Tenemos acá el logaritmo de a en base b y se puede desglosar como el logaritmo de a en base x dividido entre el logaritmo de b en base x. Esto es en caso tenemos que establecer una base común, que puede ser base 10, base 2 o base 3. Y viceversa, ¿no? Si tenemos un cociente de logaritmos de igual base, podríamos reducirlo como logaritmo de a en base b. Por ejemplo, tenemos logaritmo de 3 en base 5 y logaritmo de 8 en base 5. Esto es lo mismo que escribir logaritmo de 3 en base 8. Sería una representación equivalente. Veamos un segundo ejemplo. Logaritmo de 25 en base 8 y dividido entre el logaritmo de 27 en base 2. Bien, vamos a hacer las conversiones necesarias de manera factorial para poder encontrar alguna similitud entre estos logaritmos. Así es, el 8 lo podríamos escribir como 2 al cubo y el 25 como 5 al cuadrado. Y de igual manera hacemos lo mismo con el 27, que sería 3 al cubo. Aplicamos nuestras propiedades estudiadas en el tema anterior y tendríamos esta expresión, en la cual podemos eliminar no solo los logaritmos, sino en este caso los valores de 3 y 5. Por lo tanto nos quedaría 2 novenos el logaritmo de 5 en base 3. ¿No? Es una equivalencia de 2 novenos logaritmo de 5 en base 3. Veamos ahora una regla de la cadena. La regla de cadena está representada para un producto de logaritmos donde las bases y los números se van intercalando uno con otro. Observemos aquí. Logaritmo de a en base b multiplicado por el logaritmo de b en base c multiplicado por el logaritmo de c en base d. Como puedes observar, se está generando aquí una relación, ¿no? En el primer logaritmo la base era b, pero en el segundo logaritmo ya deja de ser base para convertirse en número. Y en este caso la base se convierte en c. Y así sucesivamente. Esto no solamente es válido para 3 logaritmos, puede ser para 2, para 4 o para varios logaritmos consecutivos. De tal manera que tomaré el primer número con la última base. Sería el logaritmo de a en base d. Esto nos puede reducir mucho el trabajo de los ejercicios. Observemos aquí. Veamos este ejemplo. Tenemos logaritmo de 5 en base 3 multiplicado por logaritmo de 3 en base 2 multiplicado por logaritmo de 2 en base 25. Correcto, tenemos una secuencia y que está exactamente como la que necesitamos para poder aplicar la regla de la cadena. No siempre se presentan los casos de esta manera y previamente tendríamos que hacer un orden. Pero veamos. Tendríamos entonces el logaritmo de 5 en base 25, pero el 25 se puede descomponer como 5 al cuadrado y la expresión quedaría de esta forma. No te olvides que el exponente de 5 sería 1, por lo tanto aplicamos nuestra propiedad que sería 1 medio del logaritmo de 5 en base 5. Pero sabemos que el logaritmo de a en base a es equivalentemente a 1. Multiplicado por 1 medio, la respuesta sería 1 medio. El cologaritmo. Se define cologaritmo de un número al logaritmo del inverso multiplicativo de dicho número. Es decir, si tenemos el cologaritmo de n sobre b es igual al logaritmo de 1 sobre n en base b, que es lo mismo que escribir menos el logaritmo de n en base b. Bien, observemos acá algún ejemplo. Cologaritmo de 3 en base 27 sería el logaritmo de 27 de 1/3. Pero 1/3 es lo mismo que escribir 3 a la menos 1 y 27 3 al cubo. Y nuevamente aplicamos nuestra propiedad que sería menos 1/3 logaritmo de 3 en base 3, que sería equivalentemente a 1. Por lo tanto, la respuesta sería 1/3 o menos 1/3. El antilogaritmo sería, pues, como concepto general, lo siguiente. Tenemos el antilogaritmo de n en base b. Es lo mismo que escribir una expresión exponencial que sería b a la n. Por ejemplo, el antilogaritmo de 8 en base 3 es como escribir 3 a la octava. Además, veamos un ejemplo. Así es.
logaritmo 3 elevado al logaritmo de 5 en base 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cambio. Cambiamos la base por el número de logaritmo y la expresión quedaría de esta forma, donde el logaritmo de 3 en base 3 es equivalentemente a la unidad, por lo tanto nos quedaría 5 a la unidad. Y nuestro resultado sería 5. Ejercicios de aplicación. Vamos a fortalecer estos conceptos con algunos ejercicios de aplicación. Ok. El primero, cambiamos 5 por el logaritmo de 3 en base 4. El segundo, nuevamente modificamos. Dos elevado al logaritmo de 5 en base 3. El tercero, así es, 5 elevado al logaritmo de 4 en base 3. 2 elevado al logaritmo de 7 en base 7. Pero no te olvides, eso es 1, por lo tanto sería 2 a la unidad. Y la respuesta sería 2. X elevado al logaritmo de 3 en base 2. Y así hemos hecho este cambio. Hemos cambiado de base y número, simplemente no nos está solicitando efectuar alguna operación, solo nos está pidiendo aplicar nuestras propiedades básicas. Observemos aquí. Vamos a indicar el producto de logaritmos, ok. El primero de ellos es una regla de la cadena, por lo tanto sería logaritmo de 3 en base 3, que es equivalentemente a 1. El segundo también es directamente una regla de la cadena. Sería logaritmo de 2 en base 2, que también es equivalentemente a 1. Entonces, gracias a la regla de la cadena, podríamos reducir estos logaritmos. Por ejemplo, acá nos piden determinar el logaritmo de m en base n, multiplicado por el logaritmo de n a la n en base m a la n, donde m y n son números enteros mayores que 10. Observemos. Vamos a enfocarnos en esta expresión y nos quedaría n sobre m logaritmo de n en base m. Entonces se habrá presentado una regla de la cadena. Así es. En esta expresión tendríamos logaritmo de m en base m, que es equivalentemente a 1, por lo tanto e estará representado por la expresión n sobre m. Veamos, ejercicio número 4, 5. Veamos en el ejercicio número 4. Nos enfocamos en el logaritmo 125 base 27. Descomponemos ese número. La expresión quedaría de esta forma. Ok, 3 sobre 3, logaritmo de 5 en base 3. Y 3 sobre 3 es la unidad. Entonces solo nos queda el logaritmo de 5 en base 3. Unido con el logaritmo anterior, se estaría formando nuevamente la regla de la cadena. Por lo tanto, a sería logaritmo de 3 en base 3, que es equivalentemente a la unidad. Entonces, como puedes observar, muchos de los logaritmos necesitan descomposiciones factoriales para poder aplicar directamente nuestras propiedades básicas. Veamos el ejercicio número 5. Nuevamente tenemos una regla de la cadena. ¿Ok? Entonces la regla de la cadena me dice que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 5 en base 5, y eso es equivalentemente a la unidad. Ojo, no te olvides, el logaritmo de x está en base 10. Entonces, aplicando nuestra definición principal, diríamos que x es igual a 10 a la 1. Por lo tanto, el valor de x es equivalentemente a 10. Entonces, puedes observar que estamos relacionando tanto el tema de logaritmos con ecuaciones exponenciales y productos notables. O en este caso también la teoría de exponentes. Ejercicio 6.
Así es. Elaboramos un cambio en el primer grupo de logaritmos y los otros dos los vamos a descomponer. La expresión quedaría de esta forma. 5 logaritmo de 3 en base 3, que va a ser la unidad, x logaritmo de 2 al cubo y 27 es 3 al cubo. Y ojo, no te olvides, el logaritmo de 100 que está en base 10 sería igual a 2, se cuenta el número de ceros. Efectuamos las operaciones requeridas y quedaría 5, puesto que el logaritmo de 3 en base 3 es 1, igual a x por logaritmo de, así es, 3 sobre 3, logaritmo de 2 en base 3. Comenzamos a simplificar. Desglosamos y obtenemos el valor de x. Observemos este grupo de 4 ejercicios. Algunos datos adicionales que nos dan dentro del ejercicio nos permiten simplificar los resultados. Observemos el número 7. M igual a n, muy importante, por alguna razón me dan ese valor. Entonces tenemos logaritmo de x en base m por logaritmo de n en base p. Así es, pero como m es igual a n, podríamos decir logaritmo de x en base m por logaritmo de m en base p, y ya podemos aplicar nuestra regla de la cadena, que sería a igual logaritmo de x en base p. Pero cabe mencionar que x es igual a 3 a la 10 y es igual a p, o sea, p es igual a 3 a la 10. Efectuamos las operaciones de reemplazo, entonces tendríamos logaritmo de p en base p, que no es otra cosa que 1. En el ejercicio número 8 tendríamos que ordenar los logaritmos para poder aplicar nuestra regla de la cadena. Entonces lo colocamos en el orden que para nosotros sea lo más conveniente. No te olvides que el orden de los factores no altera el producto. Ahora ya tenemos el logaritmo del número. Aplicando nuestra regla de la cadena tendríamos logaritmo de 7 en base 5, que sería nuestra situación final. Veamos el número 9. Así es, aplicamos nuestra regla de la cadena, pero previamente hacemos el orden. Y nuevamente tendríamos el logaritmo de 7 en base 5. En el número 10 hay que determinar los antilogaritmos. No te olvides que es un antilogaritmo. Perfecto, lo convertimos, es 2 a la 7. Y el antilogaritmo es 5 al cubo. Debemos de respaldarnos en las propiedades mostradas en este tema para poder resolver cada uno de estos ejercicios. Observemos. Antilogaritmos con logaritmos. Ok, nos enfocamos en el logaritmo de 92 en base 3. Así es, lo hemos descompuesto. Por lo tanto, ese es equivalente a 4 logaritmos 3 en base 3, que no es otra cosa que 4. Por lo tanto, sería antilogaritmo de 3 a la cuarta, que es 81. Acá nos enfocamos en el antilogaritmo 6 a la octava, con el logaritmo de 6. Sería 8 sobre 1 logaritmo de 6 en base 6. Por lo tanto, la respuesta sería 8. El cologaritmo, perfecto, invertimos 216 como 1 sobre 216. Es más, 216 lo podemos descomponer y podríamos utilizar en este caso el logaritmo de la diferencia. No te olvides, 216 es 6 al cubo. Entonces quedaría 3 logaritmo de 6 en base 6. La respuesta sería menos 3. Cologaritmo, aplicamos nuestro logaritmo.
Descomponemos, aplicamos la ley del sombrero y por lo tanto sería 3 logaritmos de 3 en base 3. La respuesta sería simplemente 3. En este bloque número 2, regla de la cadena. Reducimos y la respuesta sería 3 cuartos. El ejercicio número 2, descomponemos, aplicamos la ley del sombrero, nuevo ahora la regla de la cadena y la respuesta sería un sexto. Ejercicio 3. Regla de la cadena. No te olvides que n es igual a q al cuadrado. Aplicamos nuestra propiedad y por lo tanto el valor de e sería equivalente a 1/2. Ejercicio 4. Aplicamos nuestras propiedades de logaritmos. Regla de la cadena. Y el valor de e equivale a 2. Lo reemplazamos en nuestra expresión. Y a sería equivalente a la raíz enésima de 2 elevado a la n menos 1. O también lo podríamos escribir como a igual n más 1 sobre la raíz enésima de n más 1 elevado a la 2n. Son otras formas de expresar el mismo resultado, ya no como radical, sino como exponente fraccionario. Bien, a continuación se presenta un grupo de ejercicios para poder fortalecer este tema. Estos grupos de ejercicios están colgados en la plataforma Vanguard Room, los cuales se pueden descargar en formato PDF y posteriormente poderlos desarrollar. En cada uno de ellos tenemos que aplicar el logaritmo o el antilogaritmo o el cologaritmo en muchos casos. Y tenemos para reforzar nuestro aprendizaje un grupo de ejercicios, aproximadamente 15 ejercicios para poderlo trabajar. Bien, eso sería todo con el tema de las propiedades de los logaritmos y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.